Los lamentos. Nunca imaginé que mi vocación por la enseñanza acabaría convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. Tenía 26 años cuando fui asignado como maestro multigrado en San Ángel del Cobre, un caserío enclavado en la Sierra Norte de Oaxaca. El ciclo escolar 2008 a 2009 prometía ser un reto profesional, 22 alumnos repartidos en un aula improvisada de tablas y lámina, sin luz eléctrica y con el agua racionada por una vieja noria comunal. Aún así, me ilusionaba hacer la diferencia en un sitio donde nada cambiaba salvo las estaciones y el rumor del monte. La comunidad me recibió con cortesía. Los niños, descalzos pero curiosos, me rodeaban al atardecer para escuchar anécdotas sobre la ciudad grande de donde venía. Los adultos, taciturnos, me cedieron una pequeña casita de adobe pegada al salón. Su única ventana daba a un patio polvoso en el que, por las tardes, las gallinas rascaban hasta descubrir fragmentos de tejas coloniales. Decían que antaño hubo ahí un convento, derrumbado por los sismos y olvidado por la historia. No presté mayor atención, estaba demasiado ocupado adaptándome a la altura, organizando cuadernos y aprendiendo nombres difíciles de pronunciar. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, salvo el murmullo constante del viento que se colaba entre los tejabanes y apagaba la llama de mi lámpara de parafina. Cada noche repasaba planes de clase hasta que el cansancio me vencía. Sin embargo, una madrugada de octubre me despertó un sonido que confundí con el maullido lastimero de un gato. Provenía, con extraña resonancia, del interior de la escuela. Eran las 2:16, según mi reloj mecánico. Agucé el oído, creí oír el chasquido de unas uñas rozando madera y me tapé con la cobija, convencido de que la fauna nocturna hacía de las suyas. A la noche siguiente el quejido regresó, más claro, más humano. No era un felino, parecía un sollozo infantil ahogado por el viento. La idea de que uno de mis alumnos pudiera necesitar ayuda me obligó a vestirme a ciegas. Tomé la linterna, crucé el patio y empujé la puerta del aula. El haz amarillento reveló pupitres arrimados, libros de texto maltratados y una figurita religiosa colgada sobre el pizarrón, obsequio reciente de una madre devota. El llanto cesó de golpe. Solo quedó el golpeteo de mi corazón y el crujido del techo. Me convencí de que había imaginado todo y volví a dormir, pero mi descanso fue ligero y entrecortado. A la tercera madrugada el lamento regresó, acompañado por un ligero repique metálico, semejante al tañido de una campana escolar. Esta vez el sonido era tan nítido que temí por la seguridad de los menores internados en los ranchos cercanos. Crucé el patio con los pies hundiéndose en el lodo fresco de una llovizna tempranera. Al enfocar la linterna sobre la puerta, advertí una silueta menuda detrás del vidrio astillado. Era la figura de un niño o una niña, inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo. Abrí de golpe. La estancia estaba vacía, pero el aire despedía un olor a tierra removida y flores marchitas. Sobre el pizarrón, la campanilla que usaba para llamar al recreo se balanceaba aún, como si hubiera sido agitada segundos antes. Tragué saliva y examiné cada rincón. A la altura del armario descubrí huellas diminutas marcadas en el polvo, descalzas, húmedas, dirigidas hacia un pequeño depósito que hacía las veces de bodega. Dejé allí la investigación, el valor se me escurría como el agua entre los dedos. A la mañana siguiente llegué a clase demacrado. Una de mis alumnas, Flor, me pregunta si ya había escuchado La niña del aula. Su frase me heló. Los demás chicos bajaron la cabeza, no querían hablar del tema. En el recreo, una anciana que vendía atole me confió que, años atrás, la escuela ocupaba los terrenos del viejo cementerio parroquial, reubicado a la carrera tras la fiebre amarilla de 1932. Algunos ataúdes, decía, jamás fueron exhumados. La gente de la cabecera denunció en su momento apariciones de velas prendidas entre los pupitres y cruces infantiles enterradas boca abajo. Nadie indagó más, una comunidad pobre no discute cuando el gobierno regala pizarrones y gises. Intenté racionalizar el relato como superstición local, pero el cuarto día sucedió algo que desbordó mi escepticismo. Preparaba material didáctico a la luz de una lámpara de petróleo cuando el llanto reapareció, tan cercano que vibraron las láminas del techo.
Salí sin linterna, confiando en la claridad pálida de la luna llena. Al entrar en el aula el frío era insoportable, un descenso brusco que hizo empañar mis gafas. Y allí, sentada sobre mi propio escritorio, vi una niña que no reconocí. Vestía un camisón antiguo, quizás de manta cruda, saturado de manchas marrones. Su piel, tersa y ceniza, revelaba un brillo espectral. No parpadeaba, sus ojos parecían relucir por luz propia. En su regazo sostenía un cuaderno abierto cuyas páginas goteaban un líquido negruzco. Al deslizarse la tinta sobre la superficie, supe que no era tinta, olía a óxido y sal. La pequeña señaló con un dedo huesudo la hoja empapada. Me acerqué hipnotizado y leí una sola frase escrita con caligrafía temblorosa: «Maestro, anótame presente». El papel se rompió bajo el peso del líquido. La niña exhaló un gemido tan agudo que me estremeció la médula. Retrocedí hasta tropezar con un pupitre. Cuando pestañeé, la figura se había desvanecido, pero el cuaderno seguía allí, completamente seco, como si nunca hubiera sido tocado. Temprano, antes de que amaneciera, salí a buscar al presidente auxiliar del poblado. Lo encontré en el molino de Niztamal. Me escuchó en silencio, sin burlarse. Después me llevó a un jacal abandonado a 20 pasos del aula. «Aquí guardamos los archivos viejos», murmuró. Entre legajos carcomidos hallé una carpeta con actas de 1974. El folio más grueso detallaba la muerte de una alumna llamada Clara, de 9 años, que falleció durante clases por una hemorragia interna producto de un embarazo ectópico. Las autoridades eclesiásticas habían omitido el dato en registros posteriores para evitar daño moral a la comunidad. La carpeta incluía la fotografía borrosa de la niña, sus facciones eran idénticas a la aparición. Desde esa revelación la escuela cambió. Cada atardecer, mientras revisaba cuadernos, empezaba a oír la campanilla sin tocarla. Las hojas de papel se movían solas y, al voltearlas, encontraba manchas pardas en forma de huellas minúsculas. Mis alumnos se enfermaban de fiebre inexplicable. Uno de ellos murmuró en sueños que la compañera nueva lo obligaba a quedarse después de clase. El hedor de tierra húmeda impregnaba mi ropa, aunque no hubiera llovido. El presidente auxiliar sugirió realizar una misa de exorcismo, pero el párroco de la cabecera se negó a subir de noche a un paraje sin carretera. Mi salud mental se resquebrajaba. No podía enseñar conjugaciones ni divisiones cuando las paredes supuraban líquido color óxido. Las mañanas eran breves oasis de cordura, los niños copiaban ejercicios, yo fingía que nada ocurría. Pero al llegar la penumbra sentía cómo la escuela mutaba en osario. Una tarde, mientras escribía la fecha en el pizarrón, la tiza se partió con un chasquido seco y la superficie se cuarteó revelando, bajo la capa de pintura, una tabla astillada. En la grieta apareció un ojo infantil, vidrioso, que me observaba con resentimiento milenario. Lancé un puñetazo instintivo, la tabla cedió y dejó ver un hueco relleno de tierra y tela podrida, como si el muro ocultara un pequeño ataúd. Salí corriendo y no paré hasta llegar a la clínica rural, donde pedí ayuda psicológica. No la había. Un pasante de medicina me inyectó un sedante y me hizo dormir en un catre. Al despertar, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Olía a flor de muerto y a madera quemada. Desde la ventana vi la escuela envuelta en un resplandor rojizo, como si ardiera en silencio. Me puse de pie, hipnotizado otra vez, y avancé cuesta abajo. El portón estaba abierto. Crujían las bisagras aunque no corría viento. En el umbral descubrí decenas de cuadernos alineados en el suelo. Sobre cada portada, escrita con esa tinta ominosa, aparecía la palabra presente seguida de distintos nombres infantiles que jamás figuraron en mi lista oficial. Algo se movió detrás de los pupitres. Era la pequeña Clara, iluminada por un fulgor interior anaranjado. Sostenía la campanilla y la agitaba con parsimonia. El tañido me retumbó en el cráneo. Comprendí que no me reclamaba ayuda sino compañía permanente. Cuando dio un paso, vi que sus pies chorreaban lodo oscuro que hervía al contacto con el suelo. Quise retroceder, mis piernas no respondieron. Todo comenzó a girar. El aula se anegó en un súbito aguacero de tierra, como si el viejo camposanto reclamara su lugar.
Pupitres, tizas, láminas y paredes se desmoronaron en una cima de raíces y huesos. La campanilla sonó una última vez. Desperté al amanecer en el patio, cubierto de polvo y con la garganta reseca por la ceniza. La estructura seguía en pie, pero en el interior no quedaba rastro de mobiliario. La estancia era un agujero abierto donde asomaban los bordes astillados de ataúdes infantiles. Alguien, o algo, los había exhumado durante la noche. El presidente auxiliar pidió a la Federación cerrar la escuela por seguridad estructural. 2 meses más tarde, reubicaron las clases en una bodega de maíz a 3 kilómetros. Renuncié antes de que terminara el ciclo. Meses después supe, por un recorte de periódico, que unos trabajadores encontraron mi antiguo escritorio enterrado en la fosa. Encima, intacto, estaba el cuaderno empapado en óxido con aquella frase escrita 1000 veces: «Maestro, anótame presente». No he vuelto a pisar un salón ni a dormir sin dejar la luz encendida. Cuando cierro los ojos, escucho la campanilla marcando el inicio de una clase que nunca termina y entonces entiendo que hay ausencias que siguen pasando lista en la oscuridad. La tiza que sangra. Me llamo Valeria Ramírez y todavía tiemblo al recordar lo que ocurrió en 2017, cuando acepté una plaza temporal de maestra multigrado en San Lorenzo de la Cumbre, un caserío polvoriento incrustado en la Sierra Tarahumara. Creí que 6 meses entre pinos y barrancas serían un respiro del ruido citadino, pero la escuela de aquel pueblito estaba destinada a quebrar mi certeza sobre lo real y lo imposible. Llegué a finales de agosto, con la carretera derrumbándose en cada curva y una bruma eterna que ascendía desde los barrancos como una exhalación salada. La escuela comunitaria se reducía a un salón de madera, una bodega diminuta y la vivienda para el docente, un cuarto de adobe, techado con lámina oxidada, tan frágil que el viento nocturno lo hacía crujir como un hueso viejo. Tenía 10 alumnos. Todos, salvo uno, mostraban una curiosidad vibrante pese a los escasos recursos. El que desentonaba se llamaba Basilio. 10 años, flaco como un carrizo, siempre cubierto con un suéter a pesar del calor serrano. No respondía al pase de lista, no copiaba ni una letra y sostenía la mirada con una intensidad que me dejaba sin aliento. Cuando levantaba el rostro, sus ojos parecían de vidrio lunar, reflejaban la luz, pero no devolvían vida. Intenté evaluarlo en silencio para evitar avergonzarlo, figuras básicas, sonidos de las vocales, sumas con piedritas. Nada. Era como si una barrera invisible le impidiera procesar cualquier símbolo. El resto se burlaba a escondidas y al finalizar la segunda semana me vi obligada a registrar insuficiente en todas sus áreas. Aquella misma tarde, mientras revisaba cuadernos, sentí el aroma de tierra húmeda en la vivienda. Sobre mi catre reposaba una jaulita de carrizo con un corazón de pájaro aún latiendo, prendido por espinas de pirul. Una cinta púrpura lo rodeaba y, en la etiqueta, la letra temblorosa de un niño repetía mi nombre, Valeria. Quise creer que era una travesura macabra de los mayores, pero la sangre fresca me quemó cuando la limpié. Arrojé todo al fogón y regresé a corregir tareas con el estómago revuelto. Apenas amaneció, caminé hasta la dirección de zona escolar, 3 horas en terracería, para informar el incidente. El supervisor, un hombre de bigote impecable, sonrió con condescendencia. «Maestra, aquí la gente cura el espanto con sustos. No se deje intimidar». Volví sin respuestas y con el eco de la frase zumbando en mi cabeza. Esa noche empezó el desfile de ruidos imposibles, pasos menudos alrededor de mi cuarto, un arrastre áspero contra las tablas del piso y el revoloteo de alas dentro del techo. Al asomarme, todo era silencio y zarzas quietas. Los días siguientes Basilio llegó con zambullidas de barro en las uñas y la mirada cada vez más opaca. Su rendimiento siguió en 0. El viernes anoté la primera calificación reprobatoria y, al terminar la clase, apareció su madre, Patria Mendoza, una mujer morena de trenzas plateadas y piel reseca como cuero curtido. Sin saludar, me bloqueó la puerta. ¿Usted cree en los signos, profe?, preguntó, casi susurrando. No contesté. Ella apretó los labios y soltó una sentencia que entumeció el aire. Aquí, cuando algo se niega a aprender es porque ya lo aprendió todo,
pero en otro lado. Se dio media vuelta y se perdió entre encinos sin despedirse. Esa frase se me clavó como astilla. Empecé a notar detalles torcidos. Los libros de texto amanecían con las páginas arrancadas donde salían crucifijos o números pares. Las tizas se partían en tres cúspides que sangraban un polvo rojizo y, en el pizarrón, cada mañana aparecía un dibujo más nítido de una figura sin rostro hundiendo a un niño en un pozo. Al cumplirse el primer mes, caí enferma. Primero fueron jaquecas que oscurecían la vista, luego fiebre, vómitos y una fatiga que me hacía arrastrar los pies. El enfermero de la ranchería diagnosticó deshidratación y recetó suero, pero mi cuerpo se hundía en un estado febril donde los sueños se volvieron más reales que la vigilia. Soñaba con la escuela convertida en criptas de madera. Escuchaba un coro infantil que repetía mi nombre sin labios. Al despertar, hallaba mis uñas negras, como sumergidas en tinta, y la jauría de perros aullaba desde los cafetales, siempre mirando hacia mi ventana. Fue entonces cuando decidí aprobar a Basilio para frenar la tensión. Cambié sus calificaciones a suficiente y archivé el reporte. Pensé que la paz regresaría, pero la misma tarde, la madre se presentó de nuevo. Levantó las palmas cubiertas de ceniza y deslizó un murmullo. Si usted pisa la huella equivocada, la huella la pisa de vuelta. No supe si era advertencia o agradecimiento. Esa noche comprendí su sentido. Cerca de la medianoche, un grito de niño desgarró el silencio. Salí con la linterna, la neblina formaba paredes líquidas. La voz venía del aula. Empujé la puerta y un soplo helado me apagó la luz. Dentro, todo estaba a oscuras salvo la celosía rota por donde entraba la luna. Vi a Basilio de pie, descalzo, escribiendo con el índice sangrante sobre el pizarrón. Cada trazo chisporroteaba, como si la sangre fuese fósforo. La palabra quedó impresa: devuélvelo. Cuando intenté acercarme, el piso crujió y él desapareció, pero las huellas ensangrentadas quedaron hasta la salida. Lo perseguí hasta el patio, y ahí lo encontré arrodillado frente a un pozo clausurado con tablas viejas. Golpeaba la madera y murmuraba algo que la bruma diluía. El viento olía a carne podrida y alcanfor. El terror me paralizó. Rodeé al niño, lo cubrí con mi chaqueta y lo llevé al aula. Nunca emitió palabra. Amanecí sentada a su lado, sosteniendo su mano helada. Al abrir los ojos, los demás alumnos nos miraban desde la puerta, sin atreverse a entrar. Basilio tenía la mirada vacía y en su pupitre había un montoncito de dientes de leche cubiertos de tierra fresca. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con una anciana llamada Tomasa, la partera del lugar, quien me reveló la historia negra del pozo. Decían que, 40 años atrás, un maestro forastero desapareció tras acusar al curandero local de brujería. Lo último que escucharon de él fueron sus gritos ahogados bajo las tablas del mismo pozo. Nunca se halló el cuerpo, pero la tierra expulsa secretos a su ritmo. Al anochecer, regresé al aula y me encontré con un escenario grotesco. Sobre el pizarrón colgaba mi fotografía, algún alumno la había arrancado de mi credencial y debajo pendía un saco de yute abierto, goteando un líquido oscuro. Dentro había un corazón humano, aún tibio. Se me doblaron las piernas y dejé escapar un alarido que nadie acudió a socorrer. La cordura se me rompía por las esquinas. Quemé el corazón en el chiquero detrás de la bodega y me lavé las manos hasta que la piel quedó en carne viva. El fuego chisporroteó con un chillido que sonó a carcajada infantil. Esa madrugada ocurrió el clímax. Entre sueños, escuché el crujir de las tablas bajo mi catre. Desperté y vi una figura erguida a los pies de la cama. No era niño ni adulto, sino algo estirado, cubierto por costras terrosas. Tenía 2 hendiduras oscuras en lugar de ojos y, en la boca, una hilera interminable de dientes de leche. Extendió la mano, ofreciéndome una tiza carmesí. Me congelé. El aire se tornó espeso, olía a ozono y sangre. La cosa murmuró, con una voz hecha de ecos superpuestos: devuélvelo. En un acto reflejo, agarré la tiza y corrí al aula. La puerta se abrió antes de que la tocara. El pizarrón estaba iluminado por un resplandor rojizo que no provenía de ningún foco. Escribí con la tiza: perdón.
Al terminar, el polvo formó un remolino y se incrustó en mis fosas nasales. Sentí que me vaciaba los pulmones, como si me sorbieran el aliento. Caí de rodillas. El suelo vibró. Desde el pozo, lo supe sin verlo, emergió un estruendo sordo. Vi, a través de la ventana, como la tapa de tabla se levantaba y un humo negro se evaporaba hacia las estrellas. La cosa desapareció y el aula quedó en silencio absoluto. Al amanecer fui a notificar mi renuncia. Nadie quiso oír detalles, bastó con ver mis manos temblorosas. 2 jornaleros me acompañaron hasta la salida del pueblo. Atrás quedaban las montañas y el eco de niños cantando una canción que ya no he logrado recordar sin que me sangre la nariz. Mi salud regresó lentamente. Los estudios médicos no hallaron rastros de infección ni de enfermedad crónica, pero quedé con una anemia permanente y un sueño ligero que se rompe ante el mínimo susurro. Sobre todo, me quedó un miedo turbio que se arrastra detrás de cada recuerdo. Hoy, cada vez que escribo en un pizarrón, juro escuchar un leve chasquido dentro de la tiza, como el latido de algo que espera ser devuelto a donde nunca debió salir. Y cuando cierro los ojos, aún veo la palabra que aquella noche cubrió toda la pared, escrita con sangre de mi destino. Devuélvelo. Aula de huesos. Me llamo Camila Hernández y creí haber visto de todo durante mis prácticas docentes hasta que en 2012 acepté, por pura vocación y quizá por necedad, un puesto provisional en El Ocote, un caserío enclavado en la parte más escarpada de la Sierra Chiapaneca. 2 horas de terracería separaban a la comunidad del camino pavimentado más cercano y, tras la última curva, un mar de niebla perpetua se tragaba los tejados de lámina, las milpas dispersas y, sobre todo, la pequeña escuela primaria multigrado donde terminaría poniendo a prueba la cordura que creía inquebrantable. Desde la primera semana noté el silencio extraño con el que los niños llegaban al aula, no corrían ni reían, caminaban en fila, como si un reglamento invisible dictara cada paso. En los cuadernos garabateaban símbolos que no reconocía, espirales hechos con paciencia obsesiva, figuras diminutas con cabezas enormes y brazos delgados. Intenté hablarles, pero evitaban mi mirada e inclinaban la cabeza hacia la ventana, hacia la bruma y el filo del monte. Cuando pregunté al presidente del comité escolar, un hombre reseco al que todos llamaban simplemente don Silvestre, me respondió con una frase lacónica: aquí los cerros oyen, maestra, y responden cuando los nombras. La escuela era un rectángulo de madera oscura, 2 salones separados por un pasillo central que desembocaba en la explanada de tierra donde el recreo consistía en mirar el horizonte. Yo ocupaba el aula del fondo. Afuera, entre pinos enjutos, sobresalía un peñasco color ceniza al que los niños no se acercaban. Me advirtieron que tampoco debía hacerlo yo. Decían que allí moraban los dueños chico, duendes que cambiaban de forma y custodiaban vetas de minerales secretos. Pensé que era folclore, aunque una inquietud subterránea comenzó a horadarme cada vez que bajaba la neblina, con ese olor a piedra húmeda que se quedaba prendido en el cabello. El primer incidente sucedió un viernes. Eran casi las 4 y la luz se doraba entre los listones de la pared cuando hice el pase de salida y me faltó Ángel, un niño tímido de 2º grado que nunca alzaba la voz. Supuse que se había adelantado a su hermana mayor, pero al cerrar la puerta oí un silbido agudo, repetido 3 veces, proveniente del peñasco. No era el silbido de un pájaro, era demasiado deliberado, demasiado humano. Corrí hacia los árboles y grité su nombre. La neblina se abrió en jirones, revelando una grieta oscura en la roca, apenas un hueco que antes no había notado. Cuando posé la linterna en la abertura, olí tierra vieja y algo más, metálico, casi dulce. No me atreví a entrar. La alarma cundió al anochecer. Hombres y mujeres salieron con mecheros y hachas, sin emitir una sola broma nerviosa. Aquel silencio colectivo me heló más que cualquier aullido. Vi a don Silvestre reparando en mis manos temblorosas, me entregó un ramillete de ruda que olía a cenizas. Si oye risas pequeñas, susurró, no la siga. Fue todo. Después, ascendimos por veredas empinadas hasta un claro diminuto donde la roca formaba un arco natural.
Adentro, la linterna del comisario barrió un pasillo estrecho y, de golpe, iluminó a Ángel, sentado en cuclillas, la cara salpicada de polvo brillante como mica. Al vernos sonrió, enseñando los dientes manchados de un nodo grisáceo que masticaba con deleite. Cuando su madre lo abrazó, balbuceó algo parecido a un verso infantil: estaba jugando, ahora me toca esconder. Creí que la búsqueda terminaría allí, pero el aire cambió. Del fondo de la grieta emergió un murmullo coral, un parloteo de voces diminutas que imitaban el lenguaje sin entenderlo. Sentí vértigo y retrocedí. En la penumbra aparecieron 3 figuras menudas, no mayores que un niño de jardín, piel ceniza, ojos tan grandes y negros que parecían pozos sin fondo. Vestían harapos trenzados con fibras de zacate y, sobre el pecho hundido, colgaba un collar de semillas rojas. No olían a tierra ni a sudor, olían a silencio viejo. Una de las criaturas avanzó hasta el filo de la luz y levantó una mano esquelética. No hablaba, pero la garganta generaba un sonido líquido, hipnótico, que se colaba por la piel como agua fría. Nadie gritó. Nadie corrió. Fue entonces cuando los mecheros se apagaron de golpe, como si un soplo gigantesco vaciara el oxígeno. El mundo quedó solo iluminado por mi linterna, temblando en mi puño. Vi cómo las pupilas brillantes de aquellos seres se contraían y supe, sin que nadie me lo explicara, que habíamos violado un pacto no escrito. Alguien, no sé quién, me arrebató a Ángel de los brazos y comenzó la retirada. Mientras retrocedíamos, las figuras nos siguieron solo un trecho, luego se agruparon en la entrada, mirándonos ir. La última imagen antes de que la neblina cerrara el portal fue brutal. Las 3 criaturas inclinaron la cabeza al unísono y sonrieron, revelando encías grises y dientes tan puntiagudos como espinas de maguey. Esa noche el caserío selló sus puertas y las gallinas callaron. Yo me refugié en la casita que me asignaron, un cuartito con techo de lámina que goteaba cuando el rocío condensaba. El sueño nunca llegó. Cada vez que parpadeaba escuchaba ese silbido triple, lejano, reptando por el tejado. Al amanecer vi huellas extrañas bajo la ventana, hendiduras circulares, 4 por pie, profundas como si un peso desmedido se concentrara en puntas diminutas. La seguí hasta la barda del patio y descubrí ramilletes de flores marchitas colocados a intervalos regulares. Los pétalos estaban cortados con precisión quirúrgica. Los ancianos del pueblo propusieron un acuerdo de respeto. Colocaríamos ofrendas de maíz tostado, collares de semillas y juguetes de madera cada luna nueva. A cambio, los dueños chicos jugarían sin llevarse a nadie. Yo me resistí. Era pedagógicamente absurdo ceder a supersticiones, pero la lógica se erosionaba con cada noche en vela. Recordé la mirada extraviada de Ángel. Desde su regreso no pronunciaba una palabra ni reconocía a su madre. Lo peor, sus dientes de leche comenzaron a caer en solo 3 días, uno tras otro, sin dolor ni sangre, como si su cuerpo apresurara un ciclo que no le pertenecía. Un miércoles, mientras preparaba material didáctico, oí el repique metálico del timbre escolar aunque nadie lo había tocado. Salí al pasillo y vi la puerta del almacén, siempre cerrada, entreabierta. Dentro encontré a Ismael, el alumno más aplicado, empolvado hasta el cabello, sentado sobre sacos de cal hidratada. Sostenía un cuaderno viejo que no era de la escuela. Al acercarme lo cerró instintivamente. Logré arrebatárselo y sentí una arcada. Las páginas estaban llenas de dientes infantiles pegados con resina natural, cada uno acompañado de un símbolo espiral y un nombre escrito en tinta rojiza. Interrogué a Ismael, quebrantando mi propia norma de evitar el pánico. Su respuesta fue un susurro que todavía me despierta: para que los niños dentro de la montaña sepan a quién llevar. Ese mismo día redacté mi renuncia. Planeaba descender al amanecer y caminar hasta la carretera sin importar la lluvia. Pero la escuela no me soltó. Cuando la luna se asomó, redonda y lechosa, los perros del caserío aullaron hasta quedar afónicos. El bamboleo de mi lámpara reveló siluetas que rodeaban la casa. No eran los lugareños, eran pequeñas sombras que se movían en puntillas, sin romper la hilera de ofrendas. Una voz múltiple se filtró entre las grietas de la madera: maestra, falta uno, falta uno. Entendí, con una certeza irrefutable, que reclamaban un intercambio. Ángel se había salvado,
pero la deuda permanecía abierta. Recordé el cuaderno de dientes y comprendí por qué mi propio nombre aparecía al final, escrito en tinta más fresca que el resto. El terror paralizó cada músculo, sin embargo, un instinto primario me empujó a actuar. Esparcí sal de cocina en el umbral, prendí la estufa de gas y acerqué un mechero, dispuesta a volar la casucha si intentaban entrar. El coro cesó al oler el gas. El silencio que quedó fue peor que cualquier amenaza. Al amanecer, cuando la ruda se secó y la neblina se disipó, emprendí la marcha cuesta abajo. Nunca miré atrás. El ocote quedó envuelto en un resplandor amarillento que, a la distancia, parecía inocuo. Entregué un informe a la supervisión escolar plagado de eufemismos, condiciones de riesgo, comportamiento anómalo de la comunidad, sugerencia de cierre preventivo. Nadie me creyó, nadie quiso subir a comprobar nada. El expediente duerme en algún archivo polvoriento. Han pasado 13 años. Doy clases en una secundaria urbana y mis alumnos ríen, corren, desobedecen, bendita normalidad. Pero cada tanto encuentro pétalos secos en mi escritorio, son flores que no crecen en la ciudad. Cuando eso ocurre, la bombilla parpadea 3 veces y escucho un silbido agudo que tinta el aire de ese olor dulce y metálico. Aún conservo el cuaderno de dientes, lo quemé 2 veces y siempre reaparece intacto en el cajón superior de mi buró, como un recordatorio pulcro de la deuda que nunca saldé. Por eso escribo esto. No busco exorcizar la memoria, solo quiero advertirte, si un niño regresa del monte con la mirada vacía y la boca llena de tierra, no lo celebres, y jamás, bajo ninguna circunstancia, acepte ser su maestra de guardia. El aula de almas. Llamo a esta memoria un relato, pero mientras tecleo mis manos tiemblan porque lo que viví no se acomoda en las palabras. En 2004 acepté una plaza provisional en la primaria multigrado Benito Juárez del caserío Santa María de la Cumbre, una hilera de techos oxidados colgada del Espinazo Serrano de Durango. Tenía 23 años, un cuaderno de planes didácticos recién impresos y la convicción ingenua de que la educación puede alumbrar cualquier oscuridad. Aquella idea no tardó en fracturarse. El plantel consistía en 2 aulas de adobe, un patio de tierra apisonada, letrina compartida y, a un costado, los restos de un tercer salón, techo a 2 aguas con tejas partidas, ventanas sin vidrios y una puerta vencida que colgaba de una bisagra. Nadie lo usaba. Decían que se desplomó parcialmente tras un temblor remoto, aunque inspeccioné las paredes y solo hallé fisuras superficiales. Pregunté a los niños por qué evitaban ese sitio, bajaban la vista y murmuraban que allí vive la clase vieja. Supuse que se referían a murciélagos o ratas. El ciclo avanzó con lentitud campesina, mañanas de neblina que olían a ocote, lecturas a la luz amarillenta de lámparas de queroseno, recreos donde el viento silbaba entre milpas secas. En octubre, las tardes se hicieron más cortas. Para aprovechar la poca electricidad del generador, me quedaba después de clase revisando cuadernos. Así ocurrió la primera noche. Eran casi las 9 cuando, en el silencio quebradizo, resonó el golpeteo de una campana. El único bronce de la escuela colgaba debajo de la pérgola y nadie más quedaba allí. Salí con una linterna. El haz tembloroso barrió el patio y se clavó en la puerta del salón abandonado. Estaba entornada y un resplandor pálido latía en su interior. No debía brillar luz alguna, el cableado se cortó años atrás, sin embargo había un fulgor lechoso, como si las paredes emanaran fosforescencia. Me acerqué, al principio con curiosidad docente, luego con una prudencia que rozaba el miedo. Junté el rostro a la rendija. Vi una pizarra intacta cubierta de nombres escritos con tiza, pero ninguno pertenecía a mis alumnos. Eran grafías antiguas, de caligrafía Palmer. Frente a la tabla se erguía un hombre de traje entallado, corbata muy estrecha y cabello peinado con brillantina. No me alarmaría de no ser porque aquella figura carecía de facciones, su piel era una neblina de sombra, un corte en la luz. Solo distinguí 2 puntos rojos donde deberían residir los ojos. Frente a él, sentados en pupitres que ya no existían, había niños diminutos de espaldas dobladas, quietos como fotografías expuestas demasiado tiempo al sol.
Aquel maestro trazaba figuras geométricas mientras los pequeños repetían una letanía en un idioma gutural que no reconocí. Me retiré sin respirar y corrí a la casa de madera donde dormía. Ya dentro, mi corazón latía con tal fuerza que apenas oía el zumbido lejano del generador. No pegué ojo esa noche. Al amanecer salí fingiendo normalidad. Repasé exámenes, dicté clases. Cuando los niños se marcharon les pregunté con cautela por los maestros que hubo antes. 2 hermanos, me dijeron, pero uno se quedó. El cura del pueblo, un anciano al que visité para organizar una ceremonia de Día de Muertos, señaló el cerro detrás de la escuela. Allí hubo un derrumbe en el 58, susurró, murieron un profesor y 7 alumnos. Se rezó misa, se alzó capilla, pero la tierra no devuelve lo que toma. Las semanas siguientes evité quedarme hasta tarde. Sin embargo, en febrero la sierra desató un temporal que cortó los caminos. El pueblo quedó aislado 3 días. El segundo, el generador falló y la noche se volvió absoluta. Preparaba café con un hornillo cuando un estampido sacudió los vidrios, la puerta del salón maldito se cerró de golpe, después surgió el canto desafinado de voces infantiles. Podía oírlas desde mi ventana. Decían números al revés, 7, 6, 5. Cada verso se volvía más agudo, más rápido, como si algo los obligara a apurarse. No sé qué impulso me empujó, tal vez la presunción de que enfrentar la fuente del horror lo apaga. Tomé una lámpara de aceite y crucé el patio inundado. La puerta se abrió sin rozar mi mano. Dentro ya no había luz. El charco de la lámpara mostró pupitres deshechos, una pizarra rota apoyada en la pared y trozos de vigas carbonizadas. Pero detrás, en el rincón más oscuro, vibraba una silueta que parecía absorber la lumbre. 2 pupilas incandescentes flotaban en aquel vacío y se clavaron en mí. Un golpe seco dobló mis rodillas, sentí un peso helado hundirse sobre el pecho, como si manos invisibles me mantuvieran arrodillado. En el suelo, una hilera de pequeños zapatos polvorientos se ordenaba frente a mí. Cada par pertenecía a un niño sin rostro, sus cabezas puro humo negro coronado de ojos incendiados. No pronunciaron palabra, pero dentro de mi cráneo escuché una consigna: pronuncia mi nombre. Era un murmullo que comprimía los huesos. Intenté balbucear algo y el coro respondió con un chillido tal que la lámpara estalló, rociándome de queroseno ardiente. Rodé sobre la tierra mojada hasta sofocar el fuego. Cuando levanté la cara, el aula estaba vacía. Pasé el resto de la madrugada envuelto en frazadas, temblando. A primera luz busqué ayuda. Nadie quiso acompañarme, dicen que quien cruza esa puerta después de la medianoche no vuelve igual. Con el brazo vendado, regresé solo. En el piso encontré, intactos, zapatos escolares de suela claveteada propios de otra época, alineados con una perfección militar. Tomé uno y lo guardé como prueba. Esa tarde, hurgando en el archivo parroquial, hallé la partida de defunción de un profesor normalista llamado Fermín Díaz, muerto el 17 de marzo de 1958 por colapso del techo durante clase de aritmética. 7 alumnos fallecieron con él. Mencionaba, además, que la comunidad, prosiguiendo antiguos usos, veló los cuerpos dentro del mismo aula durante 2 noches hasta que cesaron los lamentos. Solo cerraron el lugar cuando las velas ya no ardían. Comprendí que la escuela se había convertido en un rito inacabado. El maestro continuaba su lección y exigía oyentes vivos. El zapato que guardé comenzó a oler a tierra húmeda aunque estuviera seco. Cada madrugada lo hallaba sobre la mesa aun si lo ocultaba. Una vez desperté liviano de sueño y lo vi girar por sí mismo, arrastrándose hacia la puerta, como si obedeciera a un silbido lejano. Fue entonces cuando asumí que me habían elegido como suplente. Planifiqué la huida. Aproveché la primera camioneta que abrió el camino de terracería para bajar a la cabecera municipal. Antes de partir entré nuevamente al aula con 2 propósitos: devolver el zapato y despedirme de los niños que no habían salido nunca. Coloqué el calzado en la fila, junto a los demás. Al alzar la vista percibí la silueta del maestro Díaz detrás de la pizarra, sosteniendo una regla de madera. Sentí que los oídos se me llenaban de un silbido insoportable, como viento entre grietas, y detrás del ruido emergió aquella orden petrificada:
pronuncia mi nombre. Mordí la lengua, forzando mi silencio. La sombra avanzó un paso. Las tablas crujieron, olía a polvo de lápices viejos y a sangre antigua. Con un esfuerzo irracional, cerré los ojos y vociferé un Padre Nuestro completo. No sé si aquello surtió efecto. Cuando abrí los párpados estaba solo, pero de la pared colgaba ahora una fotografía que no había visto jamás, alumnos de rostro borroso y, al centro, un hombre de traje oscuro con una sonrisa crispada. Sus ojos, coloreados a mano, eran rojos. Ese fue mi último día en Santa María de la Cumbre. Renuncié con la excusa de estudios de posgrado. La tarde en que abordé el autobús, el aire olía a tierra mojada y oí, muy lejos, una campana sacudida por nadie. Desde entonces doy clases en la periferia de la ciudad. Las noches, sin embargo, todavía escucho a un grupo de niños recitar números a la inversa, 5, 4, 3. Cuando llega el 1, despierto sobresaltado y, unas veces, en la mesa de luz encuentro un zapato diminuto manchado de cal bajo la luna. Han pasado más de 20 años y conservo cicatrices en los antebrazos donde el queroseno ardió. Nadie las nota, pero yo sé que son la prueba de que un aula puede permanecer abierta en el tiempo, esperando que alguien vuelva a sentarse. Te lo cuento para librarme de una carga, el maestro sigue tomando lista. Si alguna vez viajas por la Sierra de Durango y oyes una campana después de la puesta de sol, no te acerques, no mires por la rendija, no permitas que tu nombre sea escrito con tiza en la clase que nunca terminó. Solo así quizá puedas dormir sin miedo, aunque, créeme, el sueño no protege de las sombras que aprenden demasiado bien las lecciones de los vivos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.